Bueno, me presentaron. Listo, ahora sí. Entonces, iniciando con el tema, que es cómo evitar el plagio, antes de ir de lleno al tema, vamos a tener dos objetivos para esta charla, ¿no? Me gusta siempre poner los objetivos de la charla para poder identificar qué estamos aprendiendo y qué vamos a también quizás al final consultar o hacer una retroalimentación, ¿no? Entonces, el primer objetivo es reconocer algunas prácticas que son comunes e inapropiadas en las publicaciones científicas, ¿no? Que se pueden dar. Otro punto importante va a ser las recomendaciones para mantener una conducta responsable en la publicación de hallazgos científicos, ¿no? Entonces, más que nada, eso va dirigido a la charla. Entonces, iniciamos. Para empezar, ¿a qué nos referimos a lo que es mala conducta científica, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos mala conducta científica? Vamos a llamarlo a cualquier acción que esté involucrando ya sea la fabricación, la falsificación o el plagio, ¿ya? En el planeamiento, en el desarrollo, el reporte de datos o la publicación de una investigación. En cualquiera de las fases que se esté dando para llegar a esta publicación, es decir, a la parte ya de dar a conocer las conclusiones, los resultados, si en alguna de esas fases resulta que hay una fabricación, una falsificación o plagio realizado por parte del investigador, que sea de una manera intencional y deliberada. Hay que tener en cuenta de que una mala conducta científica no está incluyendo los errores involuntarios. Acá hablamos de que la persona es consciente de lo que está realizando y lo hace de manera deliberada, ¿no? Entonces, si una persona, por decir, al momento de estar transcribiendo los datos que ha obtenido de su población, quizás datos sobre la edad o datos sobre la medicación. Puede ser que se equivoque al pasar esos datos, puede haber un error en la digitación, si es posible, ¿no? Pero entonces no es una mala conducta científica, sino un error involuntario por parte de la persona, el investigador, ¿no? El colaborador, que puede ser al momento de pasarlo a la revisión por pares en las revistas científicas, puede ser identificada y corregida, ¿no? Entonces no va a pasar a mayores. Es corregida, dan cuenta de que sí ha habido este problema en la digitación, pero no cae dentro del parámetro de mala conducta científica, no cae en ese término, ¿no? En cambio, nos estamos refiriendo a una mala conducta científica cuando la persona hace la fabricación. ¿Qué es la fabricación? Primero, la fabricación va a ser el reporte o publicación de datos ficticios que han sido creados por el investigador. Es decir, yo quiero hacer una investigación quizás sobre diabetes, ¿no? En una población de embarazadas, pero no tengo esos datos como tal. Pero quiero hacer una investigación, entonces como me faltan datos, me los invento. Me invento que tengo 5, 10, 20 embarazadas y estos son sus datos quizás de las pruebas de laboratorio. Entonces, he inventado, he fabricado. En cuanto a la falsificación, va a ser la manipulación de materiales, equipos o procesos de investigación, ¿no? Ya sea también la modificación o omitir incluso datos o resultados. Entonces aquí es un poquito de que ya hay los resultados obtenidos, pero quizás estos no apoyan la hipótesis que yo tenía, ¿no? O sea, estos datos más bien no apoyan la hipótesis que yo planteaba de un inicio y no me van a servir. No están yendo como yo quería. Entonces, ¿qué hago? Manipulo estos datos. Quizás omito algunos para que no salga lo que en realidad es, ¿no? Quizás para maquillar un poco esos datos. Entonces, eso es lo que hace la falsificación. Los resultados de la investigación ya no están reflejando datos reales. Han sido alterados, han sido modificados a mi beneficio. Y el último sería el plagio, que es el punto central de toda esta charla, ¿no? El plagio va a ser la apropiación ya sea de ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin darle el crédito correspondiente, ¿no? En cuanto a los plagios, vamos a ver también que hay tipos de plagio, ¿no? Y en el plagio está el tema de que es algo que se da desde pregrado, es algo muy común debido a que hay mucho desconocimiento, ¿no? Quizás al momento tanto de que en algunas universidades había el tema de que no había una regulación como tal al momento, ya lo admití, respecto a la educación científica, la educación de cómo debe ser el perfil del investigador, ¿no? Recién ahora, con los últimos años que se ha retomado la importancia de tanto la medicina basada en evidencia, también la importancia de tener una ética profesional, una ética como investigador, ¿no? Saber cómo trabajar, por ejemplo, cuando haya casos de mala conducta científica, que haya comités de éticas al respecto.
Todo esto ha llevado de que haya cambios en cómo se percibe el plagio, de que los alumnos aprendan desde pregrado de que el plagio es algo que no deben realizar porque te mancha, ¿no? Es algo que deja manchado como profesional, como alumno, como estudiante. Es por eso que vamos a adentrarnos en el tema. Y aquí tengo un ejemplo de un caso para saber si estamos frente a lo que es el plagio o el parafrasear, ¿no? Acá tenemos la fuente original que menciona sobre el plagio de un autor del 2014, Morel Indar, en la página 15 de su libro. Menciona que el plagio no se reduce únicamente a una cuestión literaria, ¿no? Explica de que no solamente, no solamente una cuestión literaria, sino una cuestión social, porque también afecta de una manera cómo lo perciben los demás esta persona que ha realizado este tipo de mala conducta científica. También el tema de que puede haber quizás una causa económica, una causa técnica, es decir, para poder conseguir mejores empleos, ya que esa es una de las presiones que hay actualmente respecto a la publicación, de que muchos profesionales se ven obligados a cada vez sacar más publicaciones porque esa es la competitividad que hay actualmente en el mercado laboral. Entonces eso también lleva a que a veces haya plagios. Y aquí tenemos el otro ejemplo que mencionan, el que caería en explicarlo de cierta manera con sus propias palabras, ¿no? Y en todo caso, al final ha colocado de dónde ha sacado esta fuente, ¿no? Ha mencionado el autor, ha mencionado el año y la página. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en plagio? Si tenemos, por ejemplo, algunos conceptos que van a ser difícilmente parafraseados. Para eso va a estar el haber citado al autor, haber citado a la fuente, ¿no? Quizás algunos están llevando cursos como redacción en este momento, al menos los chicos que son de la San Juan, cursos de redacción 1, redacción 2, metodología, o tesis 1, tesis 2. Entonces, habrán visto que hay el tema de que ahora se usan muchos instrumentos para detectar el plagio, el porcentaje, pero puedes tratar de reducirlo un poco más, un poco menos, pero va a ser imposible a veces tratar de tener un plagio que sea, o sea, un porcentaje que sea cero. ¿Por qué? Porque hay conceptos que obviamente no se van a parafrasear. Por ejemplo, el concepto de algunas enfermedades, de algunos síntomas, por mucho que tratemos de parafrasearlo, es algo que se usa demasiado, entonces se entiende, no hay problema, ¿no? Pero cuando ya se ve de que han sido en ideas que han planteado otros autores, ¿no? O quizás los resultados o métodos, incluso a veces puede suceder de que el método en el cual él utilizó la recolección de datos, el instrumento, es por ello que también hay plagio de instrumentos en investigación, ¿no? Entonces vamos a verlo más adelante. Como ya habías mencionado, el plagio va a ser la apropiación, la presentación y utilización del material intelectual ajeno, pero en el cual no se está dando el debido reconocimiento de la fuente original. Si tú estás dando el reconocimiento de la fuente original, estás citándolo, no hay problema, no es plagio porque tú estás dando los créditos a la persona, ¿no? Y aquí es donde entra la importancia de que hay una presunción de intencionalidad. Tú eres consciente de que estás realizando el plagio, ya que es una mala conducta científica, es algo que tú tienes manejo. Es decir, es algo intencionado, deliberado, no es un error involuntario, tú sabes que estás realizando. Entonces, como tal, es sancionable. Y aquí no hablamos solamente sancionable a nivel educativo, quizás dentro de la universidad, el instituto, ¿no? O grupo de investigación, sino es sancionable también a nivel legal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos trabajos, investigaciones, hay que citar siempre las fuentes originales, ¿no? Dar los créditos correspondientes. Y aquí es donde entramos al tema de cuáles son los factores que están incidiendo en el plagio. Eso es algo que se ve también actualmente y todavía se mantiene. Es de que hay una educación tardía en cuanto a la integridad científica. Lo que les mencionaba, quizás muchos de ustedes durante cuarentena, como a mí me ocurrió, recién empecé a interesarme un poco más en investigación, llevé algunos cursos, me interesé, aprendí cada vez más cosas, ¿no? Pero antes de eso nunca había recibido algún tipo de información o clase o al menos una teoría respecto la parte científica, investigación, ética, faltas éticas. Nunca había recibido ese tipo de información. Lo sabía a grandes rasgos, ¿no? Cosas generales.
Pero entonces, si yo hubiera realizado una investigación antes de yo conocer al respecto, pude haber caído quizás en una mala conducta científica, ¿no? Porque no tenía desconocimiento. Entonces, aquí es donde ocurre de que muchos estudiantes en pregrado, incluso a veces también profesionales, debido a que no hay esa educación al respecto por parte de sus institutos, las universidades, las sociedades científicas, entonces, si ellos no tienen contacto con este tipo de información, pueden caer en ese tipo de malas prácticas, porque no tienen conocimiento, pero después sucede que ya empiezan a tener lo que es la costumbre, es decir, funciona una vez, ¿por qué no funcionará dos veces, tres veces? Y se vuelve un problema que va alargándose, ¿no? Es por ello que no sé si algunos de ustedes han escuchado sobre lo que hay algunas revistas, de grandes, así, revistas bien reconocidas como Nature, ¿no? Science, de que se encontraron que han tenido problemas tales como mala conducta científica. Sí ha habido problemas de plagio, a pesar que son revistas muy reconocidas, tuvieron que retractarse porque no pudieron detectar el plagio, ¿no? Hubo un caso de un doctor, me parece, sí, de Japón, en el cual se encontró que había plagiado gran cantidad de trabajos de la India, también de Medio Oriente, debido a que había lo que es las traducciones. Ahí en las traducciones se perdía. Entonces, los editores de las revistas tenían que retractarse ellos, junto con el autor, porque ellos también habían caído en el error de no haber cotejado correctamente ¿no? las fuentes. Entonces, todo esto lleva de que ahora hay un ambiente, ¿no? Actualmente un ambiente, la sociedad profesional, este tipo de presiones que hay respecto de que ellos sí o sí tengan que tener mínimo una publicación por año, dos publicaciones por año, qué cartas se le editó. Entonces, si bien ha habido un avance en que se busca que los profesionales generen investigación, generen nueva información, lo cual es genial, es ideal, suele haber también estas presiones, lo cual lleva a que las personas muchas veces en la necesidad de sí o sí publicar, sí o sí hacer su nombre presente, incurran en este tipo de mala conducta científica, el plagio, ¿no? La ausencia de normas claras y la ambigüedad en las percepciones y definiciones, ¿no? Eso también hay un problema. Esto va muy de la mano con la educación tardía, ¿no? ¿Qué sucede si quizás como tal no hay normas respecto al plagio, ¿no? Eso va a nivel institucional. Como hay ausencia de este tipo de procesos, por decir, un alumno en una monografía que era una tarea de fin de curso, había plagiado otra monografía italiana. Simplemente lo tradució, lo pegó, le puso sus nombres y lo presentó como trabajo final, ¿no? El profesor quizás no se dio cuenta, ¿no? Simplemente lo leyó, lo revisó, no se dio cuenta. Pero si nosotros utilizamos las herramientas que tenemos ahora para detectar el plagio, tales como el Turnitin, el Urcum, entonces detectamos que este es un plagio, detectamos que está más del 30% en el caso del Urcum, ¿no? Y nos damos cuenta que el alumno ha incurrido en una grave falta ética, ¿no? Ha hecho el plagio. Entonces, ¿cuál sería la sanción en este caso? Nos vamos con la sorpresa de que, como tal, no hay un reglamento interno que sancione o que regularice ese tipo de situaciones. Puede ocurrir que quizás en la institución o la universidad, ¿no? Como tal, no hay un reglamento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo ese tipo de procesos frente a esta situación? Esto hace de que, al haber una ausencia de procesos institucionales, una ausencia de normas claras, una ambigüedad, puede haber lagunas, o sea, lagunas dentro de la normativa, ya sea eh, en la parte de pregrado, grado, más adelante, si no están definidas las reglas del juego, ¿cómo tú puedes evitar que estos profesionales a futuro vuelvan a realizar, estos estudiantes que se están formando, lo vuelvan a realizar, si ellos mismos no han pasado por las consecuencias, no han aprendido que puede causar este plagio, ¿no? Entonces, estos factores como pueden observar, van a ser tanto externos como internos, ¿no? Es decir, van a ser por parte de la comunidad científica, por parte de sus centros de formación, dígase universidad, institutos, centros de aprendizaje, y también internas por la misma ansiedad de la persona que puede tener de que ahora es muy competitivo. Estamos frente a un ambiente laboral muy competitivo que pide cada vez que haya personas que generen investigación. Entonces, fácilmente una persona podría incurrir en ese tipo de faltas éticas si es que no tiene si tiene alguno de estos factores que están condicionando que él se vea obligado, ¿no? Va de ahí también muy de la mano con el tipo de ética profesional que tú tengas, ¿no? Quizás algunos tengan lo que es una educación tardía, han recién aprendido más sobre lo que es investigación, han empezado a ver cursos, ¿no? ¿No? Quizás ya está incluso a punto de salir de lo que es la universidad y van a egresar,
pero se han tomado la molestia de empezar a informarse, ¿no? Entonces no es tampoco una excusa. Si bien es un factor que puede agravar o condicionar a la aparición, no es una excusa para que cuando ya tú comprendes, entiendes, te enteras, no es para que lo dejes simplemente, sino para que te des cuenta de que, antes yo no conocía, no tenía conocimiento de esto, quizás he incurrido en una falta ética, quizás mi trabajo esté mal planteado, en el sentido de que he hecho plagio, ¿no? Pero ahora que yo tengo este conocimiento, ahora que yo lo sé, voy a cambiar, voy a mejorar, porque es lo que yo busco como mi ética profesional, mi ética personal, ¿no? Entonces, si bien, como les menciono, va a haber ese tipo de factores que pueden condicionarte, no por ello vas a dejar que te lleven, ¿no? Es decir, no vas a dejar que este tipo de factores hagan que tú, como profesional, te veas afectado, ¿no? Entonces, yendo a los tipos de plagios, vamos a tener primero el plagio de ideas. El plagio de ideas va a ser la apropiación, ya sea de teorías, explicaciones, conclusiones, etc. Pero va a ser de manera parcial o total. Como vimos el primer ejemplo, de que tal cual había copiado el párrafo, sin haberlo parafraseado, sin haberlo citado. Entonces, la persona no está dando los créditos correspondientes, ¿no? Quizás copió solamente dos frases o dos líneas, pero no dio los créditos correspondientes. Eso también es plagio, es un plagio de ideas. O quizás copió todo el párrafo, entonces sería un plagio de ideas total, es decir, todo tal cual. ¿Cómo podemos evitar el plagio de ideas? Citando la fuente original. Quizás nosotros necesitamos realmente este párrafo por parte del autor porque apoya muchísimo mi trabajo. Le da un nuevo realce, ayuda ¿no? Apoya mi punto de vista, me da un nuevo escenario, no sé. Es muy, muy necesario, ¿no? Es muy necesario para mí que esté sí o sí esta información, este texto, este párrafo, estas links. Entonces lo coloco, sí, pero doy los créditos correspondientes, es decir, cito la fuente original, ¿no? Lo pongo, lo anexo a mi bibliografía, coloco de que es de tal autor, tal año, ya sea APA, Vancouver, ¿no? Según cómo se pida a cada uno. Pero es la manera en la cual yo no voy a incurrir en un plagio de ideas, voy a citar la fuente original. Ahora, tenemos el plagio de texto y el plagio de figuras, ¿no? El plagio de texto va a ser cuando nosotros tengamos lo que es, no las ideas, eso va a ser diferente al plagio de ideas. El plagio de ideas va a ser opiniones relacionadas a lo que puede haber dado el autor. El plagio de texto nos referimos más al contenido. Por ejemplo, cuando hacen el marco teórico o cuando hacen las partes conceptuales, ya, o las bases teóricas antecedentes, entonces, en plagio de texto nosotros vamos a copiar y pegar tal cual está, o vamos a copiar y pegar ciertas partes que nos convienen para nuestro trabajo, pero no estamos citando. De igual manera, ¿cómo se evita? Citándolo. Entonces, en plagio de texto, al igual que plagio de ideas, nosotros puede ser de manera parcial o total, pero para evitarlo debemos citar las fuentes, debemos colocar tal antecedente, tal concepto, qué libro, qué artículo, qué revista, qué año, qué autor. Entonces, esa es la manera en la cual no incurriremos en un plagio de texto, cuando nosotros correctamente hayamos citado. En el plagio de figuras, porque muchos piensan de que no solamente se puede plagiar lo que es textos, ideas, conclusiones, resultados, también se puede plagiar figuras. Se puede plagiar, por ejemplo, tablas que han sido realizadas los resultados. No me refiero al diseño como tal, sino me refiero a tal cual hemos copiado y pegado los resultados con todo y la tabla. Porque nos parece de que se va a ver muy bien en nuestra investigación. Porque queremos tener un resultado idéntico, que se vea bien, que sea publicable, que llame la atención, ¿no? O quizás el autor ha realizado algún tipo de imagen, ha creado algún tipo de esquema para explicar mejor la enfermedad, que está quejando quizás su población, es una imagen muy didáctica, la ha elaborado él, ha usado quizás Canva, ha usado algún tipo de programa para poder hacer esta imagen, ¿no? Que explique con facilidad su revista, que explique con facilidad su artículo científico. Entonces, a nosotros nos parece que esa imagen es ideal para mi trabajo, lo copio, y simplemente le modifico algunas cosas, ¿no? Porque para que se adecue mejor a mi texto, a mi tema. Entonces, eso también es un plagio de figuras, y es muy sancionable, además que aquí entra también el problemas legales. No sé si ustedes han oído de que hubo un caso similar hace unos años, no yendo a la parte científica, esto fue en la parte de una revista colombiana, me parece, o ecuatoriana, con una revista peruana.
en la cual un caricaturista peruano había plagiado, había realizado un plagio de figuras de caricaturas de una revista colombiana ecuatoriana, no recuerdo muy bien ahorita, y había copiado tal cual. Simplemente había cambiado algunos trazos, algunas sombras y los colores, pero la idea en general que mantenía este dibujo, esta caricatura, la había copiado tal cual. Entonces, esto planteó de que se le hiciera un proceso legal, se le abriera un proceso legal, tuvo que retractarse, ambas revistas pusieron la retractación, se abrió un acta, pidió disculpas públicas, pero por suerte no llegó a mayores, es decir, no llegó a juicio, ya que se retractó, recibió una sanción, hubo un acuerdo por Amiga Valeria, tu micro no se te escucha. ya. Como le decía, ¿qué sucede si yo tengo un trabajo que es muy interesante y es un tanto extenso? Entonces yo digo, ah, ya sé qué voy a hacer. Este trabajo es tan bueno que lo voy a volver a utilizar nuevamente. Entonces, es mi trabajo, yo digo, ah, como es mi trabajo, no es como si estuviera copiando a alguien, no estoy robando la información de nadie, ¿no? Entonces estás incurriendo en un autoplagio. Es decir, mi trabajo que ya fue realizado, ya fue publicado en otra revista, en algún medio. Entonces lo que hago es, de mi mismo trabajo, extraigo ciertas partes o gran de que no es un plagio porque yo misma he creado esa información, no estoy robando la información a nadie más, pero no, eso también es un tipo de plagio y también es sancionable. Los editores al momento de recibir tu artículo van a darse cuenta, te van a llamar la atención, van a rechazar el manuscrito, ¿no? Porque eso también es un tipo de plagio. Entonces, no puedes plagiar ni de ti mismo ni de otras personas, en conclusión, ¿no? El autoplagio es prácticamente engañarte a ti mismo porque ya has elaborado un artículo, has elaborado cierto nivel de información que ya ha sido publicado, más bien estás manchando la publicación que ya ha pasado por los procesos, por los criterios, ya llegó a la publicación. Con este incidente simplemente estás manchando. Entonces llegamos a la parte de cómo detectar. ¿Cómo podemos detectar el plagio? Tenemos ahora lo que son los softwares, también tenemos las búsquedas manuales y la clásica que es por parte de los editores en caso ustedes ya estén enviándolo a algún tipo de revista o proceso de revisión por pares. Entonces, con los software, algunos quizás ya conocen el Urkun, el Turnitin, ya son más usados por el tema de las universidades, pero hay otros como ETBlast, Dejavu, Crosscheck, que es bastante útil para las referencias, las bibliografías, y Google Imágenes si es que quisiéramos saber si ha habido algún tipo de plagio de figuras, ¿no? Entonces, estos van a ser bastante útiles para, de cierta manera, darles herramientas no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes, para saber cómo están bien en su trabajo, cómo están elaborándolo, si quizás se les pudo haber pasado el no haber citado correctamente, no han hecho bien la parte de parafrasear. Entonces, son herramientas útiles que nos ayudan a detectar. Luego tenemos las búsquedas manuales, ¿no? Aquí significa de que vamos a buscar, por ejemplo, los autores. ¿Cuántas publicaciones tienen este autor? Detecto de que si él ha sido, si en este mismo artículo él fue segundo autor, pero encuentro una publicación muy similar en la cual él es un tercer autor, ¿no? Quizás han hecho lo que es publicar el mismo artículo bajo diferentes resultados, diferentes procedimientos, pero han mantenido en sí la esencia, ¿no? Puede ocurrir. Entonces, para ello podemos buscar mediante lo que es Google Scholar, repositorios, ¿no? O buscar si han usado el mismo lugar, las mismas poblaciones, cuáles han sido sus objetivos, si se están repitiendo, si son idénticos, también los resultados. Entonces, ahí podemos detectar también, es un poquito más, lleva más tiempo, no es como los software que es un poco más automático, que lo detecta de las fuentes, ¿no? Pero también es válido y ayuda también a buscar cuál ha sido el tipo de plagio. Ahora,
los editores científicos, ¿no? Cuando ustedes hagan lo que es la presentación, quizás el envío de una carta al editor, un artículo científico, un protocolo, ¿no? Van a pasar por revisiones, ¿no? En el caso de las revistas, cuando tú mandas, por ejemplo, una publicación, no es que lo publican automáticamente, no. Primero pasa por muchas rondas. La primera es la aceptación del manuscrito, en la cual van a revisar de que cumplas con los parámetros que ellos te piden, ¿no? Quizás ellos pidan de que tenga un máximo de, no sé, tenga una carta de presentación, que tenga un máximo de tres hojas, no incluye lo que es imágenes, ¿no? O te piden que tenga cierto formato. O sea, ellos te van a dar todas las indicaciones que van a estar dentro de su página, ¿no? Entonces, cuando ven que eso ya has cumplido con esos requisitos, recién pasan a la evaluación. Es decir, ¿ese tema es lo suficientemente interesante o no? ¿Ese tema tiene algún tipo de, empiezan a revisar las bibliografías, empiezan a revisar también si hay algún tipo de datos alterados? Por ejemplo, encuentran de que quizás esos datos ya los han visto antes y empiezan a pasarlo por el software. Y encuentran que tú has prácticamente copiado y pegado objetivos y resultados de otra investigación que ha sido publicada. Entonces, los editores científicos van a estar siempre en constante revisión. Es por ello que también, si tú envías un trabajo para ser publicado, no es que se publique tan rápido, puede demorar hasta incluso un año. Es todo un proceso que conlleva poder realizar, eh, poder publicar un artículo, al momento, pues ya la emití, una carta al editor, un reporte de caso, ¿no? Es todo un proceso debido a que deben evitar incurrir, porque ellos también obviamente, también los mancha a ellos, cómo se les puede haber pasado un plagio, ¿no? Tienen que retractarse, tienen que disculparse, o sea, es todo un proceso que también conlleva para ellos, es también su imagen. Entonces, es por ello que los editores en la parte científica están siempre ahí como revisando de manera muy seguida, muy intensa, están siempre en contacto con el autor, explicándole, diciéndole cómo está el proceso, comunicándole que se ha encontrado, se ha detectado, quizás había un error involuntario, quizás se le pasó citar. Entonces, siempre hay esa comunicación, porque como les mencionaba, no siempre va a ser de que quizás no ha citado, ha hecho un plagio, no. Puede ocurrir, sí, que a veces de manera involuntaria no está incurriendo en plagio, simplemente se le olvidó colocar la citación. Puede haberlo citado, se le borró, hubo un problema, puede pasar muchas cosas, pero para ello los editores van a ser la barrera que se van a encargar de revisar de que este artículo, este trabajo científico que está listo para publicarse, cuente con todo ok. Es decir, cuente con la citación debida, no hay algún tipo de problema de mala conducta científica, se ha realizado bajo lo que es también el consentimiento informado, la parte ética, pasado por un comité de ética, su aprobación. Es decir, se encargan que todo esté ok para su publicación, ¿no? Listo. Ahora yendo a qué es la publicación responsable, ¿no? Entonces, la publicación responsable. Hablamos de que hay el imperativo ético de publicar y presentar resultados a los sujetos. Esto entra por la parte de que eh, nosotros como investigadores o alumnos de pregrado que nos estamos preparando, ¿no? Tenemos la parte ética de que estamos realizando investigación para ayudar, o sea, para un fin mayor, para un fin, por ejemplo, ayudar a una población, detectar algún factor de riesgo, pero en sí estamos buscando ayudar a un grupo determinado, ¿no? Entonces, tenemos que publicar estos resultados para que otros puedan acceder, puedan conocer también y otros puedan también, a su vez, generar nuevas ideas de investigación en base a estos resultados. Quizás dicen, han encontrado un nuevo factor de riesgo asociado a una enfermedad, quizás esta puede estar también en mi población, puede estar en mi departamento, en mi distrito. Entonces, se hace una cadena, ¿no? Esto lleva a uno, lleva a otro. Eso va a ser la importancia, ¿no? Ahora, para los autores, las implicancias de publicar, si bien pueden ser sociales, éticas y científicas, como mencionábamos justo la parte de ética y científica, mejorar el bienestar de la población, ética, el tema de la veracidad, la transparencia, la parte de la ética profesional que pueda tener. Sociales, si bien puede ser por un tema de prestigio, reputación, derechos patrimoniales, ya que también generas ciertos ingresos cuando haces para algunas revistas, ¿no? Y también está el tema del prestigio, la reputación, hay que tener en cuenta de que las publicaciones responsables van más allá de eso, ¿no? Va más allá del tema de quizás de que tu nombre se haga más conocido o que percibas algún tipo de dinero, remuneración monetaria. Va más para la parte de que estás
generando nueva información, porque la idea partió de que tú querías ayudar a una población. Es decir, querías conseguir una nueva información que va a ser a futuro quizás útil para otra investigación. Y esa vez esta investigación puede ser útil para otra investigación y todas en común están buscando ayudar a una población, ¿no? Dice, algunos podrían romper las reglas para publicar y avanzar más rápido. Es verdad lo que mencionábamos, por las presiones que puede haber actualmente en el campo laboral, en el campo educativo. Algunos podrían incluso llegar a lo que son las revistas predadoras. No sé si han visto el tema de revistas predadoras. Son revistas que te dan la opción de que tú publiques mucho más rápido. Es decir, tú envías tu trabajo y ellos lo publican casi automáticamente a cambio de que tú pagues, ¿no? O tienen lo que es un bajo nivel de revisión, es decir, casi no lo revisan, simplemente ven algunas cosas y lo publican automáticamente. Entonces, quizás esa es una de las vías rápidas que tú podrías utilizar si es que tú quisieras publicar. Pero esto a la larga va a causar de que tu imagen, tu ética como profesional que sea percibida, se vea manchada, ¿no? Entonces vas a perder credibilidad. Otro, la obligación de publicar resultados negativos. Esto es por parte del ICMG. Este es un instituto en el cual con base en Estados Unidos, en el cual cuando había lo que era ensayos clínicos, antes había el problema de que, ¿qué pasa si mi ensayo clínico, que era buscar la cura de una enfermedad, me da resultados negativos? Ah, entonces ya no lo publico porque no tiene importancia, no suma nada. Esa era la idea que se había. Pero no, todo cambió cuando esta organización dijo de que no. Todos los ensayos clínicos tienen que dar los resultados. Tienes que sí o sí dar los resultados negativos, positivos, lo que haya salido. ¿Por qué? Impuso la obligación de registrar los ensayos clínicos, cómo se realizan, si tienen que ser replicables, es decir, si ellos ponen tal cual los métodos, los procedimientos que han usado para ese ensayo clínico, todo. ¿Por qué? Porque esto ayuda, primero, el tema de la transparencia. Sabemos que han hecho correctamente todos sus ensayos clínicos con personas o con animales, entonces hay que tener en cuenta que han cumplido con los parámetros tanto del consentimiento informado, no el trato o la crueldad en el caso de los animales, ¿no? Pero sobre todo en que no va a haber el problema de que quizás otra persona pensó una idea similar y puede hacer otra vez un ensayo clínico, pero que si es con el mismo tema, va a ser un desgaste o una pérdida de recursos. ¿Para qué hacer un ensayo clínico del mismo tema cuando ya hay un ensayo o dos o más que ya avalan de que va a haber resultados negativos? Entonces, quizás no es con este fármaco, quizás que no es con estas dosis, voy a intentarlo de otra manera. Entonces, al publicar estos resultados negativos, también dan un impacto positivo, por muy raro que parezca. ¿Por qué? Porque al tener estos resultados negativos, otros investigadores pueden tener acceso a esta información, saber de que, por este lado no va a ir mi trabajo porque ya veo que da resultados negativos, entonces voy hacia otro tipo de búsqueda, voy hacia otro tipo de idea o planteamiento de mi trabajo. Entonces, de cierta manera, está generando también que otras personas generen información, pero de otra manera. Entonces, es un impacto positivo a la larga, el publicar resultados negativos, ¿no? Y va a haber registros establecidos. Estos registros establecidos se encuentran en Estados Unidos, en la OMS, en Perú, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Casi toda la mayoría de países cuentan con lo que es el registro de ensayos clínicos por un tema de mantener la transparencia, ¿no? Evitar problemas que sean, por ejemplo, de abuso de poblaciones vulnerables, faltas éticas graves, el no haber realizado el debido consentimiento informado, etcétera. Y vamos a publicación responsable. Entonces, publicación responsable va a ir tanto de la mano de los editores como de los autores. Lo que decíamos, va a ser responsabilidad de ambos que haya una publicación responsable. El editor no se le puede pasar no se le puede pasar el que él al momento de revisar no haya detectado algún tipo de plagio, porque tiene las herramientas necesarias, tiene el software, si no puede hacerlo de manera manual, tiene las vías de comunicación para hablar con el autor, quizás hace una falta involuntaria, poder saber qué está ocurriendo. Entonces, es una responsabilidad de los editores hacer la revisión por pares y tener independencia editorial, es decir, no verse influenciados por terceros. No, que él es mi amigo, no, que él trabaja en el mismo lugar que tú, no. Entonces, hay que ser bastante éticos al momento de realizar ese tipo de trabajo. Las personas que son editores suelen hacerse lo que es una revisión, pero sin conocer nombres, para evitar lo que es influencias por parte de quizás de que es un conocido, o si es en ese caso, hacer una declaración de conflicto de interés, ¿no? Ahora, viendo la responsabilidad de los autores, tenemos lo que es la transparencia e integridad. Los autores, cuando están presentando un manuscrito,
han tenido la responsabilidad, están teniendo el criterio mismo de que yo he hecho una publicación transparente, es decir, he cumplido con los parámetros, he cumplido con las reglas, íntegro. No he hecho ningún tipo de mala conducta científica, estoy siendo responsable, estoy siendo consciente de que si estoy viendo un manuscrito es porque no estoy incurriendo en algún tipo de mala conducta científica para publicar, ¿no? Es decir, no estoy pagando, no estoy influenciando, he hecho correctamente el planteamiento del trabajo, no he plagiado, no he falsificado, no he fabricado. Entonces, para llegar a una publicación responsable, va a haber la responsabilidad de ambas partes, los que revisan y los que presentan. Van a ser una parte muy importante para que lleguemos nosotros luego a obtener este tipo de información. Nosotros cuando vamos a PubMed, leemos esta información, leemos esos artículos y no tenemos la duda de que ese trabajo puede mejorar, pero no pensamos de que esta persona ha plagiado, no es lo primero que se nos pasa por la cabeza, de que ha plagiado o que ha fabricado, falsificado estos datos, o de que estos resultados no son verdaderos, ¿no? Porque nosotros sabemos que ha pasado todo un proceso. El mismo nombre, PubMed, ya nos hace pensar de que no, hay cierto nivel de requerimiento, de integridad científica, ¿no? Entonces, es por ello de que si ellos se les llega a pasar de que publican algo que no cumple con sus parámetros, mancha su imagen. Nosotros tenemos esa idea de, por ejemplo, los repositorios de artículos científicos, ¿no? Tenemos esa idea de que son íntegros porque lo avalan sus trabajos, el trabajo que vienen llevando de hace años. Entonces, que tenga un tipo de incidente como este, hace que automáticamente tengan que retractarse, pedir las disculpas, buscar qué ha pasado, porque saben que esto mancha su imagen. Es muy importante. No solamente para la revista o el editor, sino también para los autores. Ahora, y con eso, chicos, sería todo. Yo también acá pongo la bibliografía, como les digo, todo lo que he explicado no lo he inventado, todo también surge de otros datos, de otras fuentes, y acá estoy debidamente citando, ¿no? Para que vean que yo tampoco incurro en ningún tipo de plagio. Está todo debidamente citado. Primero es del curso de otras cuestiones éticas, del Global Health Training Center, el otro es del curso de conducta responsable en investigación, del KIPU, y el último es el curso de acceso y uso de información científica en salud por parte de la OPS, ¿no? Como ven, incluso les recomiendo si hacen algún tipo de trabajos o exposiciones, es bueno que también citen las bibliografías, ¿no? Para que también vean de que han revisado las fuentes y estas fuentes son confiables. Entonces es una recomendación que también se les hace a ustedes, chicos. Y con eso terminaríamos la ponencia. No sé si tienen algún tipo de dudas, consultas, algo que quieran preguntar. Chicos, en caso quizás no tenga dudas en este momento, porque suele ocurrirme en varias ponencias, no hay problema. Quizás ahorita no tienen ningún tipo de duda, pero quizás revisan esos cursos o buscan otro tipo de información y puede surgirles algún tipo de dudas. Normal pueden escribirme a mi correo o por medio del LOME de Anthony, también pueden contactarme, escribirme y me hacen llegar sus preguntas. Si es que en este momento quizás no tienen preguntas, no hay problema, también por mis redes sociales de Instagram o por correo, como les mencionaba, me pueden hacer llegar sus dudas, no hay problema, chicos. Y respecto a los cursos que he puesto al final, se lo enviaré al organizador de la ponencia para que también ustedes lo revisen. Entonces, eso sería todo, chicos. Gracias, Valeria. Al parecer tenemos preguntas de parte de Aaron Ramos. Tiene la manita levantada. Adelante, Aaron. Puedes prender tu micro o escribir en el chat. Ok, ¿qué tal? Buenas noches ya casi, compañeros. Tenía la duda porque con respecto a lo del Turnitin, tal vez habrá algún tipo de programa que no requiera de alguna clave, porque para utilizar el Turnitin necesitamos un ID o una clave, ¿no? Que a veces te solicita. Quizás hay algún otro programa similar que te permita la misma efectividad en cuanto a detección de plagios. Listo. Si hay por ejemplo, bueno, lo que yo hacía y sigo haciendo a veces, hay ciertos programas que son de una prueba gratis, que es para detectar trabajos, pero obviamente no va a ser al nivel de las versiones de paga, que te lanzan la bibliografía, las palabras, o sea, te lanzan un poco más de data, pero son bastante válidos. Por ejemplo, uno que usaba era DupliChecker, otro es CopyLeaks, PaperRate,
Y me acuerdo que había uno que no sé si todavía está en la versión gratuita, pero lo que hacía era optar por la prueba de la versión gratuita. O sea, optas por un plan que es de un mes gratuito o de una semana de prueba. Entonces antes podía utilizarlo una vez y después iba rotando, iba rotando, iba rotando. Esa es una opción que yo hacía porque eran muy caras, ¿no? Y muchas de estas son de software en inglés, así que es en dólares, es muchísimo caro. Pero si tú tienes lo que es la opción por parte de quizás tu universidad, te dan acceso quizás a un precio más bajo, ¿no? Es una de las opciones que puedes encontrar, ¿no? También. Ok, muchas gracias. Listo, chicos. Como les decía, si no tienen ningún tipo de duda, quizás ahorita o más tarde, normal, pueden hacer llegar por parte de Anthony o a mis redes sociales escribirme. Y ahorita estoy que le envío a Anthony todo lo que son los links de los cursos que les mostré al final de la bibliografía para que también lo revisen. Bueno, si vamos a esperar unos segunditos, ¿sí? Mientras tanto, a ver si alguien se tenga otra preguntita. Voy a pasarles unos enlaces en la que pueden también seguir al Comité Permanente Científico, como también a la misma Sociedad UPCJB, y también este año, bueno, sí, este año recién se aperturó nuestro canal, el Comité de SCOMI, Comité Permanente de Educación Médica. Les voy a pasar también el enlace para que puedan ver las ponencias anteriores que hemos llevado ya, que bueno, se tiene desde el mes de marzo, sí, desde el mes de marzo hasta la fecha. Ahí también puede encontrar la actual ponencia del día de hoy y entre otras más ponencias que se va a venir durante el año, ¿sí? Bueno, sí, sí hay un grupo de WhatsApp. De hecho, también les voy a enviar el grupo de WhatsApp de SCOMI y también, bueno, más que nada de SCOMI por el chat, ¿sí? Por el chat del grupo. Y también, por cierto, chicos, muchos de ustedes han ingresado al grupo de CPC, del Comité Permanente Científico, en la cual, pues, Valeria ha sido asistente. Y no se retiren de ese grupo, chicos, porque de hecho van a programar más ponencias, más charlas referidas para que ustedes puedan realizar más adelante sus trabajos de investigación, ¿sí? Eh, bueno, chicos, con esto, viendo que ya no hay más preguntas, entonces estaría pasando el post-test. Les voy a dar unos 20 minutos, chicos. Voy a estar aquí en sala abierta para que puedan, por si tienen alguna pregunta, me pueden hacer llegar ya sea por el chat o con toda confianza, pueden prender su micro. Y bueno, dar las gracias primeramente a Valeria Luz Maucay por su tiempo que ha brindado esta charla. Espero que haya sido muy provechosa para todos ustedes. Y bueno, chicos, ya nos estaremos viendo pues en otra próxima ponencia. ¿Sí? Muchas gracias, Valeria, por tu participación. Listo, gracias. No, sí, cualquier momento que necesiten algún tipo de ponencia, charla, no hay problema, chicos. Me parece genial de que estén tan interesados, ¿no? Porque sé que no es fácil quizás estar a esta hora, un sábado, cuando puede ser otro tipo de actividad. Y me parece genial que estén tratando de aprender, tratando de cada día mejorar al respecto, ¿no? Y como siempre les digo, chicos, investigación, no le tengan miedo, láncense, no hay problema, todo se va aprendiendo sobre el camino. Y también yo me lancé todavía de frente al comité y yo no había realizado algún tipo de investigación, tenía conocimiento, pero en ese transcurso fui aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, chicos, por favor, siempre anímense, comenten en el grupo si es que quieren algún tipo de información, algún tipo de pregunta, y estoy súper segura que los chicos del comité científico, así como el comité SCOME, los van a apoyar. Listo, eso sería todo. Gracias, chicos. Muchas gracias, Valeria. Bueno, chicos, ya les acabo de pasar el post-test. Como les digo, tienen 20 minutos, o sea, hasta las 6:40. Por cierto,
para que puedan tener su certificado por parte de SCOMI y CPC, tienen que sacar una nota de 12 a más. O sea, es decir, tienen que responder 3 preguntas correctas, ¿sí? Como mínimo. Bueno, chicos, ahí les dejo entonces para que puedan desarrollar su postres.